Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche. Vamos a hablar del alza de los precios y la política social del gobierno de la República Dominicana que encabeza el presidente Luis Abinader. Para ello contamos con la muy grata presencia del ingeniero agrónomo Juan Rosario, quien es subdirector del Banco Agrícola y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, los señores Antonio Cruz Roja, quien es presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, conocida por sus siglas de CONACER, y el señor Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor. Muchísimas gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué está pasando realmente con los precios que mucha gente se queja que están subiendo y que han comenzado a subir en las últimas semanas y aparentemente tienen una línea ascendente? ¿Hay alguna explicación de ese fenómeno? Sí, positivo. Podríamos hacer una introducción relacionada con ello. Antonio Cruz de CONACER. Tengo que decirle, tanto a usted como al público televidente, que primero el alza de los precios no es nuevo. Eso no es nada nuevo, eso ya hace muchos años venimos luchando con eso, pero también el alza de los precios está estrechamente ligado a dos variables, que es la oferta y la demanda. Cuando la oferta falla y la demanda se mantiene o sube, los precios suben, porque además de eso se genera una cadena mayor de intermediación, porque aparecen personas que en ese momento le interesa ganarse un dinerito, se acercan a comprar y entonces eso encarece la cadena de comercialización en el sentido de que no son personas que trabajan directamente en eso. Pero entonces lo que usted no quiere decir, señor Cruz Rojas, es que ha habido un descenso en el flujo de productos a los mercados. Podría explicarle, mire, por ejemplo, para nadie es un secreto que podemos revisar lo que ha sido el comportamiento del índice de precio al consumidor durante los últimos 6 años. Por ejemplo, desde el 2016 hasta 2020. En el 2016, el alza de los precios, el índice de precio al consumidor fue de 1.70. En el 2017 fue el momento que hubo la mayor alza de inflación del índice del consumidor, que subió a 4.70, sobrepasando el 70 puntos relacionado con lo que había presupuestado el Banco Central, que había presupuestado un 4%. Pero en el 2018 se mantuvo la tendencia y el índice de precio del consumidor fue de un 4%. Pero ¿cuáles son los factores que han incidido en esta oportunidad para el alza de los precios entre finales del año y comienzo del actual? ¿A qué se debe? Nosotros decimos que en este momento, y son explicaciones lógicas, que en este momento el nivel de consumo ha subido y el nivel de producción ha bajado. Le explico por qué ha subido, por qué ha bajado. Primero, el hecho de que usted tenga el programa de quédate en casa, eso ha aumentado el nivel de consumo de los productos de consumo, y haciendo un análisis comparativo de los productos, por ejemplo, que se consumen en el desayuno, lo que se consumen en la merienda, lo que se consumen a la hora del almuerzo, lo que se consumen a la hora del coffee break y lo que se consumen a la hora de la cena. Haciendo un análisis y de acuerdo a las investigaciones que ha hecho el Banco Central, todos esos productos han subido de precio, han subido de consumo. Pero entonces usted tiene también el nerviosismo de la gente que cuando va al supermercado a comprar, compra más que la cantidad de productos que necesita comprar. Pero la pandemia, los efectos de la pandemia en el turismo ha hecho que la demanda de productos dominicanos para el sector turístico haya descendido drásticamente. Pero la gente ha dejado de comer en los restaurantes, pero ha ido a comer a su casa.
Entonces, otra cosa, la despensa de la mayoría de las personas que están en la casa están sobrellenas porque la gente va al supermercado y cuando va al supermercado compra más cantidad que lo que debe. Incluso los supermercados han tenido que crear ciertos mecanismos de estrategia para evitar quedar sin productos. Pero por otro lado, usted tiene que las empresas suplidoras no tienen la capacidad de producción igual por el hecho del confinamiento. Hay menos empleados trabajando en cada una de las empresas. Se está produciendo menos carne, se está produciendo menos arroz, se está produciendo una serie de productos que realmente tienen una alta demanda y entonces el nivel de producción ha bajado. Entonces eso es parte de la ley de oferta y demanda. Bien, Entonces, por otro lado, señor Miguel, si usted hace un análisis, hace una investigación de todos los países de Centroamérica, usted se va a encontrar que, por ejemplo, en Honduras los precios subieron, en Guatemala los precios subieron, en Nicaragua los precios subieron. Bien, pero realmente lo que nos importa a los dominicanos son los precios locales. Si usted me lo permite, don Antonio, vamos a escuchar primero al señor Rosario como funcionario de la administración actual y su director del Banco Agrícola, y luego vamos a ver la opinión, vamos a escuchar la opinión del señor Bisonó, cuya asociación o federación se encarga de proteger a los consumidores. Señor Rosario. Sí, muy buenas noches, don Miguel Guerrero, y buenas noches a los amigos televidentes de su programa y a los panelistas, nuestro gran amigo don Antonio Cruz Rojas y Sandino Bisonó, quienes están básicamente vinculados al comercio, detallista y en la defensa de los consumidores, como es el caso de nuestro amigo Sandino Bisonó. Mire, le cuento que yo creo que todo aquel que inicie cualquier análisis en la República Dominicana y no mencione la causa fundamental de los problemas del mundo actual, se coloca alejado de la realidad en el análisis. Y es que el mundo está padeciendo actualmente por una pandemia que no había ocurrido nunca en la existencia del mundo, vamos a decirlo así. O sea, esto es una pandemia mundial. Y por consiguiente eso ha afectado el normal desenvolvimiento de las actividades productivas del mundo y de la República Dominicana. En el caso de la República Dominicana, que es un país dependiente de algunos elementos, como por ejemplo los famosos commodities, que no son más que la materia prima del maíz, la soya, el trigo, y de otros factores, como es el caso del petróleo también, que somos dependientes, y eso efectivamente impactó en el desarrollo de todas las actividades productivas de la República Dominicana, incluyendo una que es la industria sin chimeneas, que en el caso que es el turismo, en el caso de la República Dominicana, que tiene una ponderación significativa en el Producto Interno Bruto, así como también el tema de las propias remesas, que hay una remesa que viene del exterior, pero cuando un turista viene aquí y consume, también eso influye en el ingreso en divisas del país. Entonces, y este gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader tomó el 16 de agosto, fue en medio de la misma pandemia, o sea, en el desarrollo de la propia pandemia, y ha heredado una crisis que yo diría que es una doble crisis. La crisis del mismo gobierno pasado, en términos de elementos que se ha señalado de la corrupción administrativa, del uso y abuso de los recursos del Estado, así como también el tema de la pandemia. Todo eso ha impactado y en la macroeconomía. ¿Por qué? Porque el país ha tenido que de alguna manera, desde el gobierno pasado, que venía en un endeudamiento ascendente, y este gobierno, a los fines de sobrevivir en medio de esa coyuntura antes citada, ha tenido que también recurrir a algunos. Pero usted admite que uno de los factores del alza de precio es la reducción en la producción de alimentos en el país. Porque la FAO había certificado que la República Dominicana era autosuficiente en materia alimentaria, es decir, que producía o se abastecía a sí misma con alrededor del 90% de los productos que consume. Aparentemente eso ha cambiado o no ha cambiado.
Entonces, en ese marco es el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, el 16 de agosto, cuando asume el gobierno, desarrolla una especie de reactivación de la economía. Dentro de eso está obviamente la reactivación del sector agropecuario, otorgando a través del Banco Agrícola una inyección de 5.000 millones de pesos a una tasa cero, es decir, cero interés al productor, con la finalidad de efectivamente reactivar la economía. Y ya se están viendo los resultados con algunos productos que están se ha incrementado su producción, como son los vegetales, como son también la producción de cebolla, la producción de ajo, que podemos ver por ejemplo, se producían 2 o 3 mil tareas de ajo en Constanza, por ejemplo, y ahora nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a esa zona y ya se superó las 6.000 tareas de ajo, que el ajo, por ejemplo, el 16 de agosto estaba a 300 pesos la libra, 200, 300 pesos, ahora está en menos de 100 pesos, Bien, puntualmente. señor Rosario, si usted me permite, vamos a escuchar y luego volvemos con usted y con el señor Cruz Rojas, al señor Sandino Bisonó, quien es presidente del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor. Señor Bisonó, ¿cuál es su opinión con relación al alza de precios? Bueno, don Miguel, y saludo a mis amigos, 2 grandes amigos que hay ahí, Antonio Cruz Rojas y Juan Rosario. Mi opinión es que lo que hay es mucha especulación en el mercado. La especulación incluso ligada con un poco de politiquería. El mercado está abastecido y usted no va a ningún supermercado y ve escasez de ningún producto. Los precios que se están anunciando en alza, señores, son ficticios las alzas que se están anunciando. Por ejemplo, se dice que el pan va a subir a 7 pesos, a 8 pesos. El pan se está vendiendo a 5 pesos en lo colmado y nos consta porque hoy hicimos en la mañana temprano, hicimos un recorrido y vimos que el pan no ha subido. Que el botellón de agua ha subido, que la fábrica lo ha subido, tampoco es cierto. El botellón de agua lo estaban distribuyendo a 48 pesos hace un mes y medio y ha subido a 55, pero no hay razón para que se esté pagando 80 y 90 pesos por un botellón de agua. Entonces, se está condicionando a la población a precios de productos que son ficticios para condicionarlos y luego ponerlos. Es una práctica muy vieja, luego subirlo a esos precios para que el consumidor se vea afectado por esa... Señor Bisonó, si usted se echa un poco para atrás, estaría mejor iluminado. Exactamente. Okay. Sí, muy bien. Entonces, nosotros vamos a los supermercados todos los días, no solamente de Santo Domingo, sino del interior del país. No hay escasez de arroz, no hay escasez de pollo, no hay escasez de huevos. El país suple 18 millones, 17 millones, 18 millones de pollo al mes que comemos los dominicanos y 6 millones o 7 millones de huevos que nos comemos los dominicanos diarios. Los plátanos, señores, en algunos lugares aquí en la ciudad están vendiendo plátanos, claro, no son de primera, pero a 5 y 6 pesos. Un plátano realmente en buenas condiciones está entre 10 y 12 pesos. Sin embargo, hay colmados que te lo venden hasta 30 pesos. Eso es especulación. Nosotros entendemos que como asociación de consumidores tenemos que estar constantemente chequeando los mercados. Los productos no han salido de la cadena de distribución. No hay escasez en el país de ningún producto en estos momentos. Está abastecido. Ahora, la demanda de productos también ha crecido porque cuando usted va a los supermercados están llenos de personas comprando y también en los colmados usted ve que su actividad se ha incrementado. Inclusive me decía un colmadero esta mañana que ellos ahora con la pandemia han subido la venta porque la gente está demandando más a través del delivery. Entonces, uno muchas veces no entiende por qué en los medios, en las redes, se anuncian alzas de precios que luego uno va a chequear que no es verdad que su producto ha subido. Claro,
Han subido en muchos aspectos productos que han sido sometidos a especulación y el consumidor en la mayoría de los casos no tiene más remedio que comprarlo. ¿Qué ha subido? Porque usted sabe, don Miguel y amigos televidentes, que con el encierro que tenemos fruto de la pandemia, ha habido demanda de alcohol. O sea, el ron ha subido el consumo en más de 10 veces. La cerveza, los cigarrillos y otros productos más han subido, pero entonces Pero esos productos que han subido han aumentado de precio. Sí, los productores de esas el ron ha aumentado de precio. Ellos lo han aumentado de precio, incluso los refrescos han subido un 15 y un 20%. Eso sí ha subido de precio realmente, pero es por la alta demanda que tienen en estos momentos esas bebidas y cigarrillos. Entonces, ¿usted entiende que el confinamiento aumenta el consumo de alcohol? Pero claro que sí, la gente ha aumentado el consumo de cigarrillos, de alcohol, de cerveza, o sea, ron, cerveza. Yo supongo que habrá mucha gente que no quiere que esta pandemia se termine, ¿no? Eso puede ser. Pero en realidad ha aumentado. Si buscamos las estadísticas, vemos que esos productos, la demanda se ha disparado, porque la gente parece que con el confinamiento se ha dedicado a beber y a otras cosas. Bueno, como olvidar lo que significa el encierro. Yo con frecuencia voy a lugares de expendio, supermercados, ¿no? Y mi esposa va frecuentemente a eso. Y usted tiene razón, yo no veo y no he visto todavía que haya un producto importante, especialmente de fabricación nacional, que haya escaseado. Y es posible que el alza de precios se debe en parte a una corriente especulativa. Ahora, si ese es el factor, ¿qué podemos hacer para controlarlo? Porque en una situación como esta, la especulación con productos básicos de consumo es casi criminal, ¿no? Por la situación en que nos encontramos. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes me diera su opinión con relación a eso, a qué se puede hacer lo más brevemente posible, para volver con otra pregunta. Señor Miguel, y también a Sandino, un saludo para ellos. Debo decirle que tanto, o sea, las personas cuando hablan de especulación, es necesario que hagan una clasificación. Cuando digo que hagan una clasificación, me refiero, porque eso es igual que consumir arroz. Y usted dice, yo comí arroz, pero usted tiene que decir qué tipo de arroz comió, porque hay diferentes tipos de arroz. Entonces, en la cadena de comercialización, hay personas con capacidades para comprar, con dinero para comprar, con espacio físico para almacenar y con capacidad para distribuir. En el sector que nosotros representamos, que la mayor parte son de servicios esenciales, estamos hablando de colmados, minimarket, almacenes, supermercados, surtidora, de ahí para abajo. En ese sentido, no hay la capacidad para especular. Ahora es muy difícil que todos los negocios se pongan a un mismo tiempo de acuerdo para vender por encima del precio que se deben vender. El señor Rosario mencionó algo con relación a los commodities. Y hay algo que también es muy fácil decir de afuera que se está especulando en defensa de los consumidores, y yo estoy de acuerdo, pero es muy difícil estar adentro ¿por qué? Otra cosa, que el sector que nosotros representamos no tiene culpa de alza, porque lo que recibe son los productos terminados. No recibe productos para ponerle precio, sino que vienen con su propio precio y venden exactamente como compran y le agregan a eso lo que es el costo para ellos manejar su negocio. Pero hay 5 variables que se dan dentro de ese proceso. Mire, si no bajan los combustibles como tienen que bajar, no bajan los precios. Si sube la energía eléctrica, suben los precios. Si sube el transporte, suben los precios. Y si el dólar se mantiene subiendo, que no ha parado de subir desde marzo del año pasado, entonces es una manera de decir que los precios por eso se encarecen. Y la última variable es cuando, por ejemplo, el presidente de la República inyecta recursos al mercado nacional sin necesitar, eso aumenta el flujo de dinero y hace que la gente compre más. Y por consiguiente, las reservas se agosten y en algún momento determinado
usted tenga más gente consumiendo que las empresas supliendo. Bueno, esa es una explicación, económica Miguel, clásica nadie de quiere subir de precio. Que un exceso de dinero en la calle provoca evidentemente inflación. Ahora, señor Rosario, ¿cuál es la causa? Porque el señor Cruz Roja dice que no hay especulación, que lo que hay es un aumento de consumo en medio de una pandemia. Pero el señor Bisonó, que brega con el tema, dice que sí, que muchos productos, que no hay escasez de productos, lo que hay es todo lo contrario, corrientes especulativas en algunas áreas del comercio. ¿Cómo lo ve y cómo lo percibe el Estado dominicano, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno? Mire, debo decirle que nuestro presidente Luis Abinader está permanentemente analizando hora a hora, día a día, mes a mes, el precio de los productos de primera necesidad, como es el caso del arroz, las habichuelas, cebolla, ajo y las carnes, tanto de pollo como la carne de res, la carne de chivo, todos los tipos de carne que son la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Y hay que señalar que hay productos que han bajado de precio en medio de la pandemia. Le puedo señalar el caso del ajo, el caso de la cebolla, el caso de la papa, el caso de los vegetales. Algunos de ellos hemos tenido que ir en auxilio de esos productores para que no colapse su actividad productiva, como es el caso de la cebolla, que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola que dirige Fernando Durán, quien es el administrador general del Banco Agrícola, conjuntamente con Limber Cruz, es el ministro de Agricultura, han ido en auxilio de los productores de cebolla. Ahora, señor Rosario, adquiriendo 150,000 el aumento de los precios en dos rubros como ese, como por ejemplo el ajo y la cebolla, evidentemente no alteran. Que han bajado. Sí, pero han bajado o subido, no altera mucho porque el consumo de esos dos productos es mínimo en la dieta diaria del dominicano. Entonces, uno con un diente de ajo resuelve un problema de... Sí, pero por ejemplo, el caso de la ponderación mayor en la canasta familiar la tiene, por ejemplo, el arroz, y ha estado estable. Obviamente que usted no puede decir, porque hay diferentes calidades. Hay arroz selecto, hay arroz superior, hay arroz super selecto, hay arroz integral y hay diferentes tipos. Si usted hace un análisis sesgado y dice que el arroz subió, pero cuando yo veo un arroz que no lo consume la amplia masa popular. O sea, estamos hablando del arroz que consume el 80%, el 90% de la población, se ha mantenido estable hasta ahora. Pero lo mismo que la habichuela. El alza ligera de precios de productos de consumo no provoca las reacciones que están provocando el alza de productos de consumo en los segmentos de población de menores ingresos, ¿no? Que ese es el problema, porque una persona de altos ingresos que consume un arroz de calidad le importa un bledo que pueda subir 5 centavos o 10 centavos la libra. Eso no altera ni los afecta. Cuando lo afecta, pero la clase pobre no compra ese arroz, compra un arroz de menor calidad. Cuando ese sube, sí se siente en el pueblo y en las redes, y se siente también en el ánimo público. Sí, pero de todas maneras, don Miguel, yo creo que debemos de ser honestos en el sentido de que este es un gobierno que está tratando de enderezar una economía muy maltrecha que heredó y de la misma pandemia que también asumió el poder, como lo señalé anteriormente, en medio de la pandemia, y hay que darle la oportunidad, porque ahora en este momento el presidente y el gobierno y el mundo está centrado en salir de la pandemia que nos está afectando a todos. Y para eso debemos aunar esfuerzos y voluntades en dirección a salir de ese tema. Luego entonces analizamos al gobierno si se desempeña o no en tal o cual rubro o en tal o cual parte de la economía. Señor Rosario, todos aquí compartimos su punto de vista y el propósito de este programa no tiene que ver nada con el gobierno dominicano. Nadie está acusando al gobierno dominicano de nada. Simplemente queríamos saber, cómo se habla tanto de alza de precios e incluso se ha llegado a hablar de escasez de productos que hoy se está aclarando, lo que uno trata de hacer es poner las cosas en su justa dimensión. Por eso está usted en el programa como un representante
del sector público, está el señor Rojas como un representante del comercio organizado y está el señor Sandino Bisonó como un representante de los defensores del consumidor, para Correcto, ver los correcto. 3 puntos de vista. Exacto. Me gustaría ver... Perdón. Pero yo lo que quiero es que un poco nos pongamos en contexto de la coyuntura en la cual nos estamos. Por ejemplo, yo que soy agrónomo y sé que para producir un plátano hay que durar mínimo 12 meses. ¿Por qué? Porque usted empieza a preparar el terreno, a desinfectar las cepas y después entonces hace el muro, marca los plátanos. Y eso todo eso lleva un tiempo. Y después que usted siembra la cepa, y de ahí, entonces, para empezar a producir, se lleva 8 o 9 meses. Y este gobierno apenas lo que tiene son 5 señor, meses. Entonces, ahora que usted plantea eso, yo quería pedirle una información de tipo personal. ¿Cuántos hijos deben dejársele a una mata de plátano para que produzca bien y el producto sea de calidad? No, eso es un asunto de manejo de la plantación. La musacia, por ejemplo, una cepa de plátano, cuando nace el pseudotallo, o sea, la mata de plátano, nacen varios hijos. Entonces, lo que ¿Cuántos hijos hacerse, deben mantenérsele a esa mata? Debe mantenerse uno solo. Se deben de quitar los otros para que cuando usted corte el racimo, ya ese que usted dejó sigue y ahí sigue el ciclo del cultivo y se sigue desarrollando. Y resembrar los otros, ¿no? En otro lugar. Obviamente que sí, pero ya hay mucha tecnología de la vitroplanta, ya eso de la cepa, ya eso está reduciéndose significativamente y hay muchas variedades de vamos a escuchar. Gracias por la información. Es un tema ya técnico. Que es de mi interés personal. Sí. Señor Bisonó. Sí. Cuando yo afirmo que en el país no hay desabastecimiento, es porque nosotros tenemos el control del mercado, de ver lo que está produciéndose, de ver la cantidad de productos que hay en la cadena de distribución. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno, el presidente Luis Abinader, tiene que hacer las inversiones necesarias, fomentar la producción, que el dinero le llegue al productor con tiempo para que pueda implementar las siembras y crear tecnologías para que podamos nosotros tener productos en abundancia, porque aquí en el país, por ejemplo, somos autosuficientes en pollo, en carne de cerdo, somos autosuficientes en huevos, somos autosuficientes en arroz. No podemos dejar que eso baje. Hay que promover el que esos productos sigan produciéndose en gran cantidad para que el mercado esté debidamente abastecido. Bien, si ustedes me lo permiten, caballero, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a regresar de inmediato, y a los amigos televidentes, manténganse en sintonía con nosotros. Después de la pausa estaremos de vuelta con el tema de esta noche, el alza de precios y la política social del gobierno, de la que no hemos hablado todavía en el programa. Regresamos después de la pausa. Muy bien.